Señor. Quiero hablar acerca que la salvación no se pierde. Este tema es un asunto controversial porque existe otra posesión doctrinal que la salvación se pierde. Pero en esta ocasión lo que vamos a hacer es creerle a Dios. Eso es lo que vamos a hacer. Es creerle a Dios, ¿no? Y vamos a comenzar lo que dice la Biblia acerca de nuestra salvación. Pero antes quiero leer Timoteo. Segunda de Timoteo, el capítulo 2. Dice el verso 18 y 19, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos. Apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre del Señor. Quiero volver a leer el verso 19. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca en el nombre del Señor. Bueno, el apóstol Pablo está escribiendo de dos varones que se habían desviado de la verdad y habían seducido a otros también en ese error. Pero Pablo dice, pero el fundamento de Dios está firme, ¿no? Teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoque el nombre del Señor. Desde ahí vamos a comenzar a desarrollar el tema titulado La salvación no se pierde. Y en esta ocasión vamos a comenzar con el Evangelio de San Juan, capítulo 5, el verso 24. Dice así la palabra: de cierto digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Ah? El asunto es, de lo que venimos diciendo, es algo muy importante. ¿Sabes cuál es? Es esto: creerle a Dios. Santiago dice que los demonios creen y tiemblan. Bueno, casi toda la raza cree en Dios, ¿no? A su manera, como ellos quisieran creer que es Dios. De eso no está hablando acá, sino acá está hablando de creerle a Dios, y de eso queremos hablar. Y dice la Escritura, dice, el que cree en el que me envió tiene vida eterna. El que cree, ¿ah? El que cree tiene vida eterna. Segundo, ha pasado ¿de dónde? De condenación. No vendrá condenación. Así que el que cree en el Evangelio, el que cree en Cristo, tiene vida eterna, no vendrá condenación, y ha pasado de muerte a vida, ¿no? De muerte a vida. Tres cosas: tiene vida eterna, no vendrá condenación, y ha pasado de muerte a vida. Solamente en este verso lo encontramos. Ahora bien, en segundo lugar, tenemos que hablar lo que dice la palabra de Dios también en otro lugar, esta ocasión en el mismo San Juan 10:28. En San Juan 10:28
dice la palabra del Señor, yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Escúcheme, cuando nosotros creemos que el Hijo de Dios ha venido a través de una virgen, ha bebido sin pecado, ha muerto en la cruz por nuestros pecados, fue sepultado, al tercer día resucitó, porque el infierno no podía detenerlo, porque Cristo no había pecado. Entonces, cuando creemos en el Evangelio, ¿qué sucede? Yo le doy vida eterna, no perecerán, y nadie la arrebatará de mi mano. Nosotros le creemos a Jesús. Personalmente, yo como humano no me creo en mí y no confío en mí, mis emociones, mis sentimientos, ¿no? Y mi carne es traidor, pero yo le creo a Dios. Le creo, como dice San Juan 5:24, ¿no? Que me ha dado vida eterna, no habrá condenación, he pasado de muerte eterna a vida. Creo el capítulo 10, el verso 28, que Él me dio vida eterna. Él me dio vida eterna, que no voy a perecer jamás, no voy a perecer. ¿Y qué más? Dice ahí, de las manos de Jesús. Así que los que creemos estamos seguros, no en nosotros, sino en la palabra de Dios. En la palabra creemos. Hay una gran diferencia de creer en Dios y creerle a Dios. Nosotros no solamente creemos en Dios, sino le creemos a Dios. ¿Ah? Y cuando le creemos a Dios es que creemos su palabra acerca de nuestra salvación. ¿Ah? Nuestra mente, nuestra carne muchas veces es débil, divaga y se mueve por emociones. Pero la palabra de Dios es eterna, la palabra de Dios permanece. Ahora bien, mira que vamos a encontrar otra lindísima palabra, ¿no? De Dios, de que nos habla de nuestra justificación. En Romanos 5:1 dice la palabra del Señor, siendo justificados. Romanos 5:1. Esto no lo digo yo, no lo dice el apóstol Pablo. Dios dice a través de su palabra y por su Espíritu Santo. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ah? Por medio de Cristo, de su muerte, hemos sido declarados justos, como si hemos sido absueltos completamente de toda culpabilidad. Por eso dice también Romanos que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. ¿Ah? Y nosotros estamos en Cristo y no hay ninguna condenación. ¿Ah? Y acá hemos sido declarados justos, como si nunca hubiésemos pecado, no en nuestras buenas obras, no en nuestra buena conducta, no en lo que nosotros podemos hacer, sino en la gracia, y es por fe, por haber creído que Jesús en la cruz llevó nuestras injusticias, llevó nuestro pecado, llevó toda nuestra condenación en esa cruz. Él fue condenado en lugar nuestro. Él tomó nuestro lugar. Hoy los creyentes tenemos que creerle a Dios. En el libro de Números 23:19 dice, ¿qué dice ahí? Dice, Dios no miente. ¿Ah? No es hombre para que mienta, ni para que se arrepienta. Cuando Dios dice que yo te perdono, nos perdona. Cuando dice yo he muerto por ti, te he dado vida eterna, nos lo ha dado. Cuando Él dice que nos ha justificado, nos ha justificado. Cuando dice el que cree tiene vida eterna, ¿ah? Ha pasado de condenación a vida. Cuando dice que Él ha llevado
todo en lugar nuestro. Es así. Y acá dice justificado pues por medio de la fe. Así que todos los creyentes que hemos creído en Cristo no tienen ninguna condenación. Por eso en 2 de Corintios 5:17 que dice, de modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. ¿Cómo? Las cosas viejas. Así como un bebé que acaba de nacer, ¿no? Y no tiene historia, no tiene pasado. Así también nosotros, cuando hemos creído en el Señor, no tenemos pasado, somos declarados justos como si nunca hubiésemos pecado. Y eso es por su sangre derramada en la cruz del Calvario. ¿Qué más podemos decir? Nosotros hemos sido redimidos. Hemos sido redimidos. Si bien es cierto, Adán y Eva nos entregó a Satanás. Nos entregó a Satanás para que él gobierne la vida del hombre. Por eso este mundo está bajo Satanás, bajo el príncipe de las potestades del aire. Nosotros también en otro tiempo, dice el apóstol Pablo, en Efesios capítulo 2, el 1 y el 2, en otro tiempo vivíamos, haciendo los deseos de la carne. Por naturaleza éramos, ¿qué cosa? Pecadores. Y eso nos dice el Señor. Entonces, ¿qué ha hecho Dios con nosotros? Nos ha redimido. Efesios 1:7. Ahí en Efesios 1:7 dice la palabra del Señor. Y quiero leerle. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. En Cristo tenemos redención. Él nos ha redimido. Él nos ha comprado con su sangre. ¿Ah? Ahora somos de Él, a precio de su sangre. Por veces no encontramos ilustración más grande. La mejor ilustración que tengo de la redención es el asunto de ¿quién? De Oseas. El Señor le dijo a Oseas, ve, ama una mujer infiel, como es mi pueblo de Israel infiel. Encontré una mujer llamada Gomer. Y Oseas amó a Gomer, pero Gomer era infiel. Y así que un día, Gomer abandonó a Oseas por muchos años. Y los amantes lo vendieron a Gomer. Pasado el tiempo, un día Oseas estaba buscando una esposa, quería comprarse una esposa. Y a mirar a la jaula de esclavos, y en una de las jaulas estaba Gomer. Y cuando Oseas se acerca a mirar, Gomer le da la espalda. Y él se fija, ¿por qué esta mujer no puede ver? Ya no era esa mujer joven, con tanta belleza física, con tanta hermosura natural que Dios le había regalado. Ahora era una mujer que pasaba los 50 años, tenía canas, tenía pata de gallo, en fin, todo los achaques de una mujer mayor. Y entonces se da cuenta, mira, ¿quién es? Era Gomer. Así que Oseas compra a Gomer, mira el precio, vende su trigo, vende su cebada, vende su oliva, vende su aceite, todo lo que tiene, lo vende y junta y la compra, lo redime de lo que sus amantes lo habían vendido. Ahora él lo redime para ser su esposa. Eso es lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz del Calvario. Él nos ha redimido, no con oro ni plata, ni con trigo, ni con cebada, ni vendiendo todo. Él con su propia vida, la sangre derramada en la cruz del Calvario. Él nos redimió. Escúcheme. Ahora bien, mira lo que dice Hebreos capítulo 9. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo nos ha redimido? Hebreos capítulo 9, el verso 11. Dice la palabra del Señor en esta forma. Estando de Cristo, sumo sacerdote
por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecha de manos, es decir, nuevo de esta creación. 12. Y no por la sangre de los machos cabríos, ni de los becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en un lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Así que nuestra redención no es para 1 año, ni para 2 años, ni para 3 años, ni hasta cuando tú desobedezcas, caigas en algún pecado. Él nos ha redimido eternamente, para siempre, ¿ah? Por un solo sacrificio. Qué precioso. Esas cosas a mí me emocionan, saber que soy de Él y me ha redimido, como le dicen las Escrituras, eternamente, eternamente. Ahora bien, también Él nos dio el don de la salvación. La salvación es un don. En Efesios capítulo 2, el verso 8, es uno de los textos más predicados cuando se evangeliza, cuando se habla otro de Cristo. Pero la iglesia también del Señor necesita ser reevangelizada, volverles a hablar el fundamento mismo de nuestra salvación. Entonces, en Efesios capítulo 2, el verso 8, y quiero leerlo, la escritura, dice en esta forma: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Esto no es de nosotros, pues es don de Dios. La salvación nosotros no lo ganamos por nuestra buena conducta, no lo ganamos por hacer buenas obras. Nosotros, en ese caso, sería un pago. La salvación no es un pago, la salvación no es un premio que Dios nos da. La salvación es un don, es un regalo de Dios, y eso es por gracia y por medio de la fe. Y aún la fe no es de nosotros, es un regalo de Dios. Y realmente nos emociona cuando leemos las escrituras. Y vamos a pasar una escritura más que está en Romanos capítulo 11, el verso 29. Dice la palabra del Señor en esta forma: porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Escuchen, irrevocable, ¿ah?, es el llamamiento de Dios y los dones. Dios nos lo ha dado gratuitamente, irrevocable, no cuando nosotros nos portamos mal. Él nos quita la salvación, Él nos lo ha dado por gracia. Cuando estábamos en pecado, Cristo murió por nosotros. Cuando estamos en pecado, Él vino a nuestra vida, alumbró nuestra oscuridad, alumbró nuestras tinieblas, y Él nos sacó de muerte y nos dio vida gratuitamente. Entonces nosotros tenemos algunas otras cosas que responder. Entonces, la pregunta es: ¿qué pasa con los cristianos que pecan? ¿Qué pasa con los cristianos que pecan? Algo les quiero decir. En la cruz, Jesús llevó nuestros pecados pasados, desde que hemos nacido. Él llevó nuestro pecado presente, que ahora podemos pecar. Y Él llevó también nuestros pecados futuros. Y aún en el Viejo Testamento dio testimonio de esa verdad, por la cual Moisés no entró a la tierra prometida. Porque la primera vez Dios en el desierto de Meriba le dijo: junta al pueblo, a los ancianos, toma la vara, golpea la peña de Oreb y va a salir agua. Y así fue, por orden de Dios, Moisés golpeó a la peña, y esa peña, dice Corintios, primera de Corintios 10, ¿sabe qué dice? Esa roca era Cristo, y Moisés golpeó la peña y salió agua. Y más, pasado un tiempo, también en el desierto de Meriba, en Cades de Barnea, otra vez no había agua. Y Dios le dice a Moisés: ve, habla a la roca, y la roca va a soltar agua. Y Moisés le golpeó la roca.
y salió agua. Y Dios le dijo, no entrarás porque tú no me has glorificado. Porque Cristo en el Viejo Testamento es un tipo. Cristo no iba a morir una vez más, dos veces más. Una sola vez presentó un sacrificio por el pecado, por toda la raza humana en la cruz del Calvario. Y ese sacrificio no solamente para la iglesia, desde Hechos para adelante, sino también era el cumplimiento de los sacrificios de los miles y millones de animales que murieron desde Adán. ¿Ve? Cuando Dios mismo mató un animalito, lo sacrificó por su pecado y él hizo su traje, su vestimenta a Adán y a Eva. Desde ahí, un inocente muere por el culpable. Así de ahí han muerto miles y millones de animales. ¿Ve? El hombre ponía su cabeza, su mano sobre su ofrenda y la ofrenda era aceptada por Dios. Pero todo eso indicaba a Cristo. Y fuera de Cristo, ni el Viejo Testamento ni el Nuevo Testamento se encuentra la salvación. Ahora bien, entonces Moisés golpeó a la roca y quebró. ¿Qué cosa? La sombra y la figura de la salvación, que Cristo una sola vez iba a morir por nosotros. Ahora bien, en 1 de Juan 1:8, ¿qué sucede cuando, escúcheme, qué sucede que cuando nosotros conociendo, muchos de nosotros cuando hemos venido a Cristo, hemos ido a las aguas, hemos hecho promesas, no pecar nunca más, pero sin embargo ustedes saben que eso no es así, no es verdad, que dice en 1 de Juan 1:8, y queremos leer la escritura. El tiempo es tiempo, pero queremos leer a todas maneras la escritura que está en 1 de Juan. Y dice la escritura en esta forma: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. No hay ningún hombre que conociendo a Jesús no haya pecado. Quien fuera que sea, pecado no solamente es matar, robar, ser idólatra. La palabra pecado viene del griego arrematía, errar el blanco. Cuando nosotros vivimos en nuestros propios deseos, y aún nuestros propios deseos pueden ser buenos, ¿ve? Pero no es la voluntad de Dios. ¿Qué hacemos? Eso también es pecado. Pecado también es quebrantar la ley. Pecado también no simplemente hacer lo malo, sino lo bueno que no hacemos. Eso dice la escritura. Y todos los hombres hemos pecado, y aún conociendo, hemos pecado. ¿Qué más podemos decir? Entonces, en el 3:9 queremos leer la escritura. 1 de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente permanece y no puede pecar porque es nacido de Dios. Este verso parece que fuera contradictorio, pero no es contradictorio. ¿Sabe qué? Cuando Jesús le dice a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo, en San Juan 3:3, y en el, creo, si no me equivoco, es el verso 6, dice, el que es nacido de la carne es, lo que es nacido del Espíritu, el Espíritu es. ¿Ah? Así que nosotros cuando creemos a Cristo, nacemos, Dios nos da un espíritu nuevo. Y ese espíritu ha nacido de Dios. Y ese espíritu no peca. Por eso el creyente tiene, ¿qué cosa? Tiene dos naturalezas. Una naturaleza que hemos heredado de nuestros padres, rebeldes, malcriados, ofensivos. ¿Ve? Y tenemos otra naturaleza divina que ha venido a través de la palabra. Ese es Cristo en nosotros. Esa nueva naturaleza es celestial y es divina. Y Pedro dice, ¿ah? Hemos participado de la naturaleza divina. Ese es el nuevo hombre en Cristo. Cristo no ha venido a cambiar al viejo hombre. Cristo no ha venido a dar remiendo al hombre de la carne. No, Él nos ha dado un nuevo espíritu. Y en ese espíritu Dios pone su Espíritu Santo,
ahí escribe sus mandamientos. Y en ese espíritu se forma el carácter de Cristo. Aunque en verdad esto es muy profundo, pero esto es la verdad. Por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 5, de 1 Corintios, había un hombre que vivía con la mujer de su padre. O sea, papá y hijo compartían la misma mujer. Los hermanos sabían, la iglesia de Corintios, pero no decían nada. Pablo se entera, va a escribir. Él dice, yo ausente en el cuerpo, presente en el espíritu, y he juzgado. El tal se ha entregado a Satanás, a fin que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Porque el espíritu que ha nacido de Dios no puede pecar. Esto es la simiente santa. ¿Quién peca? El alma, nuestra vieja naturaleza. Eso. Y por eso estamos en conflicto. En una reunión pasada también hemos hablado de ello con los hermanos que estuvieron así como hoy día en este programa de Zoom con los hermanos. ¿De qué? De la lucha del hombre viejo y el nuevo hombre creado en Cristo Jesús. En otro momento ampliaremos ello. Ahora bien, entonces, y quiero terminar diciéndole algo. Escúcheme. El momento que hemos creído en Cristo, ese momento, Jesús ve, Juan Bautista le dice a Jesús, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando nosotros creemos, la condenación del pecado ha sido quitado. Ya bien, veníamos diciendo que nosotros tenemos la vieja naturaleza. En eso está quien está conociendo al Señor. ¿Cuántos de nosotros tenemos celo, tenemos envidia, tenemos cólera, tenemos resentimiento, ¿no? Y algunas veces hasta falta de perdón y muchas cosas. Que somos creyentes carnales, pero somos creyentes. ¿Ven? Somos creyentes en el Señor. ¿Ah? Somos sus hijos. Así que el Señor no nos ha regalado para quitarnos. Él nos ha regalado el don de la salvación. Él por su gracia nos ha revelado a Jesucristo. Él por su misericordia, Él nos ha hecho entender que Cristo ha muerto por nosotros. Y por esa gracia, por su Espíritu Santo hemos creído que Cristo en la cruz llevó nuestros pecados, que Cristo en la cruz nos ha redimido, que Cristo en la cruz nos ha justificado, que Cristo en la cruz nos ha dado vida eterna. Hoy tenemos vida eterna, porque la vida eterna es Cristo. ¿Ah? Y así que esa vida eterna, brevemente les digo, realmente Adán y Eva no comieron del árbol de la vida, pero nosotros hemos comido del árbol de la vida que es Cristo Jesús. ¿Ah? Si bien es cierto, Adán y Eva lo sacaron del huerto para que no coma del árbol de la vida, pero Cristo hoy, si hecho, es el pan de vida. El que come de mí nunca morirá. El Señor me la bendiga por esta noche. Queremos agradecer al Señor y queremos que oren también para que Dios nos dé revelación de su palabra, nos dé revelación de su gloria, la excelencia de la salvación. Padre, te doy gracias. En el nombre de Jesús, el Hijo de Dios. Gracias, maravilloso Dios, por todo lo que tú eres en mi vida. En el nombre de Jesús. Bendiga tu iglesia, alumbra los ojos de su entendimiento para que puedan entender los misterios ocultos en Cristo Jesús, que por gracia nos ha sido dada, dice tu palabra. Señor, que participemos de la naturaleza divina. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén.